Ya tenemos eso. Entonces, ahora vamos a determinar ese valor. Pero ¿a qué es igual la tangente de alfa? Y esa tangente de alfa, puedo decir, y lo puedo ahora asociar, fíjense, lo puedo asociar con esta gráfica, lo puedo asociar con esto, con la expresión de la curva de la FEM. Porque esto lo que me va a dar es la pendiente de la curva de la FEM. La pendiente de la curva de la FEM. ¿La pendiente en dónde? Y la pendiente acá. La pendiente acá, porque si yo acá digo que, o derivo la expresión de la FEM con respecto a la corriente de excitación, yo digo la derivada de la FEM con respecto a la corriente de excitación para I de excitación igual a 0, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y estoy obteniendo la pendiente de esta curva acá en el origen. ¿Me explico? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Y a qué va a ser? Y en ese caso, la pendiente de la curva en el punto origen y va a coincidir con esa recta de tensión donde yo tengo la resistencia crítica. O sea que esto que está acá, y es igual al valor de la resistencia crítica. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tomar la expresión de la FEM y derivarla con respecto a la corriente de excitación y luego reemplazar I de excitación por 0. Y ahí voy a obtener la resistencia crítica que va a ser igual a la tangente de alfa primo, a la pendiente. O sea, ¿se dan cuenta? Son dos conceptos, uno va por un lado y el otro va por el otro. Pero cuando los juntamos, ahí me doy cuenta que esto de acá arriba es igual a esto de acá abajo. ¿Se entendió? Por lo tanto, derivamos esto con respecto a la corriente de excitación. Va a ser la derivada, es una división, ¿no? Y de excitación arriba y abajo. Va a ser la derivada del numerador por el denominador sin derivar, ¿verdad? Primero. Después menos, al revés, ¿no? O sea que la derivada del numerador 200 por la corriente de excitación derivada con respecto a la corriente de excitación va a ser 200, ¿verdad? Multiplicado por el denominador sin derivar. ¿Cuánto es? K más la I de excitación. Bien, a esto ahora le tengo que restar, al revés ahora, el numerador sin derivar. 200 por la I de excitación multiplicado por la derivada del denominador. Y la derivada del denominador va a ser la derivada de una constante 0 más la derivada de la I de excitación con respecto a la I de excitación 1. O sea, 200 por I de excitación por 1 sería. Dividido el denominador al cuadrado. Dividido K más la I de excitación, esto al cuadrado. Bien. Bueno, ahí tengo. Pero para poder reemplazar y resolver tengo que saber cuánto vale K, ese valor de K, que lo pusimos, lo hemos derivado, lo tenemos ahí, pero ¿tiene un valor? Sí que tiene un valor. ¿Lo puedo averiguar? Claro que lo puedo averiguar. ¿Por qué motivo? Para eso me dieron estos dos valores. Miren, dice que para una corriente de excitación de 1,5 amperes obtenemos una FEM en vacío de 150 voltios. O sea que acá, para una corriente de excitación, reemplazo I de excitación por 1,5 amperes, me va a dar una FEM de 150 voltios. O sea que la única incógnita que tengo es el valor de K. O sea que acá resolvamos y saquemos el valor de K. Esto me va a quedar, ¿sí? 150 voltios igual a 200 por 1,5 amperes dividido K más 1,5 amperes. Bueno, lo resolvemos. Este lo pasamos allá multiplicando, bueno, en fin, despejamos. Y esto le va a dar un valor de K
creo que daba 0,5. Después ustedes verifíquenlo. ¿Sí? Sí, ¿Ah? Da 0,5. Bueno. Bien. Entonces ahora reemplazamos acá. Decimos entonces la derivada de la FEM con respecto a la I de excitación para I de excitación igual a 0. Esto va a ser igual a 200 por 0,5 más I de excitación 0 menos 200 por la I de excitación que vale 0 por 1 dividido 0,5 más 0 elevado al cuadrado. En definitiva, ¿sí?, la resistencia crítica que va a ser igual a esto, o sea, a la derivada de con respecto a la I de excitación para I de excitación igual a 0. Entonces esto me va a quedar 200 por 0,5 es 100. Esto se hace 0 y acá me queda 0,5 al cuadrado. 0,5 al cuadrado, 0,25. 200 dividido 0,25, 400. Exactamente. Esto me va a quedar 400 ohms. Este es el valor de la resistencia crítica. Bueno, resuelto el punto. Vamos al punto B. El punto B nos dice la FEM E' para una resistencia, yo le puse RD, le voy a cambiar esto. Para una resistencia R de excitación prima le pongo, para que veamos que estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Para seguir con no modificar la nomenclatura. Bueno, primera pregunta, ¿va a haber FEM si tengo una resistencia de excitación de 200 ohms? ¿Sí o no? ¿Ah? La crítica es 400. La crítica 400 quiere decir que para cuando yo tenga acá, en todo este circuito, una resistencia de 400 ohms, voy a estar acá. Voy a estar en esta recta de tensión. ¿Y ahora cuánto tengo? 200. Quiere decir que la pendiente va a ser menor. Quiere decir que va a cortar en un punto. O sea, ya sé que sí va a haber FEM. La estoy analizando conceptualmente. Y ahora resolvamos. ¿Cómo lo voy a qué va a ser igual esto? ¿Cómo determino ese valor de FEM? Y miren, lo puedo sacar de acá. El valor de la FEM, yo tengo que la resistencia de excitación es de 200 ohms. Pero si la resistencia de excitación es de 200 ohms, esta 200 ohms, quiere decir que la FEM que yo tengo acá va a ser igual a la I de excitación por la R de excitación, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, estoy diciendo la FEM es igual a la caída de tensión para los 200 ohms. Claro, ahí es donde voy a tener el punto de equilibrio entre la FEM y la caída del circuito de excitación. Por lo tanto, digo que la FEM, ¿y cuánto vale la FEM? Y la FEM vale 200 por la I de excitación prima, pongámosle, ¿sí? I de excitación prima dividido 0,5 más la I de excitación prima. ¿Y esto es igual a qué? Y a la caída de tensión. ¿Y qué es lo que es la caída de tensión? Y la I de excitación prima por la resistencia de excitación prima. ¿Me explico? O sea que fíjense ustedes que ahí, ¿qué puedo determinar ahí? ¿Cuál es la incógnita ahí? Una sola ahí, ¿no? Y la I de excitación prima. Entonces, si yo ahora determino de acá
determino el valor de la I de excitación prima, luego vengo a la expresión de la FEN en función de la I de excitación y voy a obtener el valor que me están pidiendo. Porque en definitiva era eso lo que me están pidiendo, el valor de la FEN E'. Entonces de acá despejo y saco la I de excitación prima. Y por último digo que E' va a ser igual a 200 por la I de excitación prima dividido 0,5 más la I de excitación prima. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Este a lo mejor es uno de los ejercicios que tiene un poquito más de alguna complicación porque hay que interpretar toda esta parte, hay que interpretar esto, hay que darse cuenta, ¿no? Esa es la dificultad que tiene. Bien. Bueno, vamos al número 11. Número 11. Un motor tipo derivación de 250 voltios tiene una corriente de inducido de 20 amperes cuando gira a 1000 RPM. Una corriente de inducido cuando gira a una velocidad de 1000 RPM, venciendo el par de plena carga. Dice que la resistencia del inducido es de 0,5 ohms. Resistencia del inducido 0,5 ohms. ¿Qué resistencia debe insertarse en serie con el inducido para reducir la velocidad a 500 RPM con el mismo par? La pregunta es, ¿qué resistencia, ¿sí? Una resistencia externa, debe incluirse? ¿Para qué? Para que la velocidad se reduzca a 500 RPM, N', 500 RPM con el mismo par. Ojo, tau igual constante, no se modifica el par. Bueno, esto tiene que ver con lo que han hecho esta mañana, ¿o no? ¿Qué hicieron esta mañana? ¿Ah? No, esta mañana vimos así. ¿No? ¿Y en el laboratorio? En el laboratorio. Pusimos a andar como motor o como... Esta mañana lo usaron, la máquina la hicieron funcionar como ¿qué? Como motor, ¿o no? ¿Sí? ¿Vinieron esta mañana? Algunos vinieron todos. ¿Ah? Claro, esta mañana la máquina de corriente continua se hacen dos ensayos. El primer ensayo es como generador y se hace el relevamiento de las curvas características para conocer los límites de la máquina. Segundo ensayo en la máquina de corriente continua como motor, que lo que es variación de la velocidad de la máquina de corriente continua. ¿Está? Bien. Entonces vamos a resolver esta primera parte. Después hay otra parte que nos dice cuál será la velocidad si el par de carga se reduce a la mitad estando dicha resistencia en el circuito. Supóngase que el flujo permanece constante. Vamos a ponerlo, ¿sí? Igual constante. Bien. Bueno, a ver, ¿cuáles son las formas de variar la velocidad de un motor de corriente continua? Variando la tensión, variando la corriente de excitación
¿no? El flujo, pero lo hacemos con la corriente variable. No, bueno, flujo, corriente, excitación es lo mismo. Variando el par. Falta uno. La tensión. La corriente La del... tensión. Variando la tensión. Ya está, variando la tensión y variando el flujo o corriente de excitación. Es lo mismo. Falta uno. Resistencia. Ah, la resistencia. Variando la ¿qué resistencia? Utilizamos el otro motor, el sentido opuesto No, para interna. motor. ¿Qué resistencia? Interna, que no tiene sentido porque ahora ya está construido, una vez que está construido se mantiene constante. Pero se puede. La resistencia del inducido. Modificando la resistencia del inducido. ¿Está? La expresión de N. A ver, ¿cuál es la expresión de N? ¿Esto lo vieron? Está bueno. N al que era igual. A. ¿Sí? B. ¿Qué más? Morir, excitación. Mañana lo vieron. Abajo sobre el flujo. Sí. Sí. K por phi. ¿Y arriba? Por la corriente. Corriente inducido. A ver, ¿de dónde? Vamos al origen, vamos al... A ver, esto sale, para que lo sepan, sale de la expresión de la FEM. La expresión de la FEM, ¿no es cierto? Es K por N por phi. Esa es la expresión de la FEM, ¿o no? Bueno, si yo despejo acá N, me va a quedar que va a ser igual a la FEM sobre K por phi. Pero la FEM, ¿a qué es igual? La FEM usada como motor, ¿qué dijimos recién? La FEM, la máquina usada como motor es la tensión, ¿qué más? ¿Qué es más grande o más chica la FEM que la tensión? Si es motor, motor. Más grande. La tensión que la gente. Sí, más grande la tensión que la FEM. Por lo tanto, la FEM va a ser la tensión menos la I sub I por RI, ¿cierto? Entonces esto dividido K por phi. Esta es la expresión que ustedes analizaron esta mañana. Esa expresión que ustedes analizaron, dijeron, bueno, a ver, ¿y cómo varío yo acá el número de revoluciones? Y puedo variarlo a través de la tensión aplicada. ¿Y qué más? Y a través del flujo. Variar el flujo es variar la corriente de excitación. Y también lo puedo hacer si yo modifico la resistencia del inducido. Bueno, este ejercicio lo que nos está planteando es justamente esa posibilidad. Nos está planteando, a ver, ¿es algo común? ¿Es algo...? No, no es algo común. No es algo común. ¿Está? Porque fundamentalmente no es algo común. ¿Por qué motivo? Y porque, ojo, que no tiene nada que ver con lo que decís vos, que tenés que abrir el rotor y meter la resistencia adentro, no, es una resistencia. Cambiar el rotor, ¿o no? Con otro tipo de... No, para nada. Para nada. Es agregar una resistencia al circuito del rotor. Estamos hablando de un motor con excitación en derivación. Bueno, a ver, hagámoslo. No me voy a meter acá adentro. Ahí tenés el rotor con las escobillas. Lo que vas a hacer es esto. Vas a poner una resistencia ahí. ¿Está bien? Ahí vas a poner la resistencia. Entonces, esto es lo que me está diciendo. ¿Sí? Bueno, esto es lo que me está planteando este ejercicio. Una resistencia externa. Esto es lo que quiero averiguar. Ahí tengo la FEM, acá tengo la tensión, acá tengo la I de línea, acá tengo la I del inducido, la resistencia del inducido, la resistencia de derivación o excitación y la corriente de excitación en derivación. ¿Me explico? ¿Sí? Bien. Esto lo hago a través de los terminales, ¿o no? La denominación en Borne, a ver, no le hemos prestado mucha atención, pero es importante la denominación en Borne. Pongámosle la denominación en Borne acá. ¿Cómo tendríamos que poner? AB en donde? En el inducido, pero acá le voy a poner AB. A, sí,
mayúscula B. Acá tengo AB. ¿Y la otra, la de excitación? La excitación en derivación es la que sigue, CD. Sí, CD. Cuidado. CD. No es cualquiera en cualquier lado, ¿eh? ¿Sí? Miren. Ahí tengo la polaridad, positivo y negativo, la tensión. Siempre la primera letra de las dos que intervienen en los extremos del bobinado, la primera letra es la que va hacia el terminal positivo. Por eso acá pongo la A de este lado y es por eso acá que pongo la C de este lado. No es lo mismo poner un lado que el otro. ¿Me explico? Porque de esa manera esa denominación está en los bornes de la máquina. ¿Me explico? Entonces ahí nosotros sabemos con qué tenemos que conectar y cómo conectarla, porque ahí está la denominación en bornes. Bueno, bárbaro. Entonces, primera cosa, ya tenemos interpretada lo primero. O sea que nosotros vamos a modificar esto. Esa resistencia del inducido ahora va a ser esta más esta otra. Esas dos son las que yo tengo ahí en el inducido. Bueno, pero me dice el valor que tengo que poner en la resistencia de excitación para que el número de revoluciones se reduzca a la mitad, 500 RPM, pero cuidado, me dice manteniendo el par constante. ¿Sí? La expresión del par. La expresión del par. ¿A qué era igual el par? La potencia sobre la velocidad. Taus, ¿sí? Taus. El par tau por omega, ¿no es cierto? Tau por omega igual a la FEM por la corriente en el inducido, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea que taus por omega, bueno, despejo taus, me va a quedar que va a ser la FEM por la I del inducido sobre omega. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Entonces, si me dice a mí, esto lo podemos poner, a ver, pongámoslo en función del número de revolución. Va a ser la FEM por la I del inducido, acá 2 pi por n sobre 60. O pi por n sobre 30, como quieran, lo mismo. ¿Está bien? Bueno, pero me dice, cuidado, me está diciendo que, vamos a poner esto, n' tiene que ser igual a 500 RPM, pero este tau tiene que ser constante. ¿Sí? Ese tau tiene que ser constante. Y pongamos algo más. Bueno, no, ya está acá. La expresión de la FEM. La expresión de la FEM también me va a hacer falta. Entonces, para nuestro caso, vamos a decir que también E' es igual a K por N' por phi. Ahí tengo tau prima y esta va a ser la corriente en el inducido N' y la FEM E'. Eso vale. Bueno, ahí tengo las dos expresiones. A partir de estas dos expresiones yo tengo que ver cómo hago para que, qué valor de resistencia tengo que agregar. Bueno, partamos de la expresión de la FEM. La expresión de la FEM me dice para el motor que va a ser igual a la tensión, ¿no es cierto?, menos la corriente en el inducido por la resistencia del inducido. Esta FEM que yo he puesto acá, ¿cuál es esa FEM? Es esta, para una N de 1000 RPM. Entonces esto, para N 1000 RPM, me va a dar un valor de FEM E. ¿Qué es este valor? ¿Me explico? Todavía no está la resistencia. Entonces esto es lo que me decía en un principio. Absorbe una corriente del inducido de 20 amperes cuando gira a 1000 RPM. Bueno, cuando gira a 1000 RPM y absorbe una corriente inducida, acá voy a tener un flujo, me va a generar una FEM. O sea que esto está girando a 1000 revoluciones y acá estoy generando una FEM E. ¿Cuánto vale
esa FEM E.